Entonces nos acercamos más a la lección titulada Filosofía vegana entre la tecnología del yo y el devenir minoritario, a cargo del doctor Iván Darío Ávila Gaitán, no sin antes hacer una breve presentación de su currículo. El doctor Iván Darío Ávila es doctor y postdoctorado en filosofía, magíster en filosofía y estudios culturales, politólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha especializado en temas de biopolítica, ética animal y estudios críticos animales, poniendo en diálogo la filosofía latinoamericana, la filosofía analítica y la filosofía continental. Ha publicado libros como Rebelión en la Granja, Biopolítica, Zootecnia y Domesticación, la compilación La cuestión animalista, de la isla del doctor Moreau al planeta de los simios, la dicotomía humano-animal como problema político. También cuenta en su haber el glosario de resistencia animalista. Eh, Juego con esos dos términos porque ese ista está en paréntesis, tal vez pueda hacer referencia luego. Y recientemente presentó y editó Derechos de los Animales, debates sobre los seres sintientes. Le damos la palabra entonces al doctor Iván Darío Ávila Gaitán. Bueno, buenos días. Antes que nada, me gustaría agradecerles a la profesora Diana Triana y al profesor Fernando Alba por su confianza y amable invitación a colaborar con el doctorado en filosofía de la Universidad Santo Tomás. Convencido de la relevancia de hacer un tipo de filosofía que se confunde con la vida misma y que nos convida a pensar a contrapelo el presente y de modo situado, quisiera iniciar esta conferencia ofreciendo algunas coordenadas que nos permitan ubicar aquello que deseo problematizar. Entonces, lo que quisiera hacer en un primer momento es justamente ofrecer algunas coordenadas histórico-políticas para justamente ubicar un poco aquello que deseo problematizar. Esa es la primera parte de la conferencia. Hace un poco más de 10 años emprendí en compañía de colegas y militantes del movimiento abolicionista de liberación animal una tarea que no era de gran interés, aun cuando de por sí éramos un grupo reducido en América Latina, y a decir verdad lo seguimos siendo, aunque ya no tanto, decidimos llevar a cabo una crítica interna del movimiento. Entonces me estoy ubicando en un contexto político claro, en el marco del movimiento abolicionista de liberación animal, y agrego además que hace 10 años, hace un poco más de 10 años, decidimos con algunas amigas, amigos, colegas, militantes del movimiento, eh, decidimos emprender un proceso de autocrítica respecto al propio movimiento. Esta crítica o autocrítica involucraba por lo menos dos aspectos destacables. Entonces, la autocrítica iba por lo menos en dos direcciones. En primer lugar, transitar de un concepto de especismo entendido como forma de discriminación basada en la especie hacia otro en el que el especismo constituye un orden tecnobiofísico-social y de poder. Entonces, la autocrítica inicial pasaba por hacer una crítica del concepto de especismo en boga. El concepto de especismo en boga se definía a grandes rasgos como discriminación de individuos concretos con base en la especie. Entonces, la especie se pensaba como el criterio de discriminación, no la entidad discriminada. La entidad discriminada eran individuos concretos. Ese era el concepto de especismo en boga, que aún sigue manejando, de hecho, una buena parte del movimiento. Entonces, si intentábamos hacer un desplazamiento de ese concepto clásico de especismo
en donde, por ejemplo, hay grandes referentes en términos filosóficos, como el filósofo español Oscar Horta, que también es un buen amigo. Entonces intentamos hacer un desplazamiento de ese concepto clásico de especismo hacia un concepto de especismo mucho más sociológico y politológico, sin que perdiera también sus dimensiones filosóficas. El especismo lo empezamos entonces a teorizar, a tematizar como todo un orden que involucra elementos técnicos, biológicos, físicos y diferentes formas de sociabilidad y socialización, y que se puede historizar y situar de manera concreta. Entonces, esa fue la primera autocrítica, si se quiere, respecto al concepto de especismo y el primer desplazamiento que intentamos hacer, que intentamos realizar ya hace un poco más de 10 años. En segundo lugar, transitar de un concepto de veganismo esencialmente moral, altamente identitario y asociado a prácticas de consumo, hacia otro más bien ético-político, en el que el acento se pusiera en la pluralidad y proliferación de prácticas capaces de superar el orden especista y por ende capaces de construir o constituir formas de vida colectivas en las que participan tanto humanos como no humanos. Entonces, aquí tenemos el segundo componente de la autocrítica o la segunda autocrítica que tiene que ver ya ahora con el concepto de veganismo, que es la contracara del concepto de especismo, digamos la cara afirmativa, si se quiere. Entonces quisimos realizar un desplazamiento de esa imagen, de ese imaginario de veganismo, hacia más bien otra imagen del veganismo. Y empezamos a pensar el veganismo en términos de prácticas diversas, ¿no? Intentamos realizar una suerte de movimiento de pluralización del veganismo. Entonces, de lo que empezamos a hablar fue de los veganismos, como un conjunto de prácticas dispersas, multisituadas, orientadas sí a constituir formas de vida, pero formas de vida alternativas y antagónicas al orden especista, por un lado, pero además formas de vida no exclusivamente humanas, sino que más bien dieran cuenta de la posibilidad de constituir ensamblajes o territorios existenciales en donde participan tanto humanos como no humanos. Eso lo planteamos hace un poco más de 10 años y ese es entonces el segundo desplazamiento y la segunda autocrítica respecto al concepto de veganismo. La autocrítica se hallaba justificada debido a la aparición de algunas tendencias fundamentalistas que ya se dibujaban para ese entonces al interior del movimiento, pero que se habían consolidado en otras latitudes. Para ese entonces, Walter Bond, un militante anarcovegano estadounidense, ya aseveraba que, abro comillas, la comunidad vegana de Denver en el estado de Colorado, en Estados Unidos, tenía una diversidad similar a la de un congreso del Ku Klux Klan. Eso lo afirmaba un propio militante anarcovegano, ¿no? Entonces, eso era para nosotras y nosotros motivo de profunda preocupación. Adicionalmente, percibíamos que en la medida en que la conceptualización del especismo provenía particularmente de ciertas corrientes analíticas y anglosajonas de la filosofía, padecía de una tendencia al universalismo que ignoraba la complejidad histórica, cultural y material en general. En ese sentido, a lo largo de estos años nos hemos ocupado en buena medida de intentar situar el orden especista y comprender su funcionamiento concreto a través de técnicas, tecnologías y dispositivos específicamente modernos, como las granjas tradicionales tecnificadas e industriales, los zoológicos, los laboratorios y bioterios, los mataderos, entre otros. Entonces, durante un buen tiempo nos dedicamos a cartografiar el especismo y sus técnicas, tecnologías y dispositivos. Y de hecho empezamos a fijarnos en dispositivos concretos, como los que acabo de mencionar, y cómo esos dispositivos producen diferentes tipos de animales, tanto de manera discursiva como no discursiva. Como, por ejemplo, la granja tradicional tecnificada o industrial produce a los animales domesticados discursiva y materialmente, o semiótico materialmente, como diría Donna Haraway, como por ejemplo los bioterios y laboratorios producen a los llamados animales de laboratorio, como los zoológicos en tanto dispositivos producen a los animales salvajes que no están simplemente dados, sino que son producidos, y repito, son producidos de manera tanto discursiva como no discursiva, discursiva a través de diferentes saberes, los saberes de la medicina veterinaria y la zootecnia, los saberes de la biología misma, en fin, diferentes saberes que participan allí. Bueno, no me voy a enfocar en eso, entonces simplemente lo dejo mencionado.
Realizar esa cartografía situada del especismo y sus dispositivos nos obligó a recurrir a las herramientas propias tanto de la llamada filosofía continental y latinoamericana como de las ciencias sociales y de novedosos campos de estudio como los estudios culturales, los estudios de género, los estudios sociales de la ciencia, entre otros. Entonces, inicialmente veíamos que estas discusiones en torno al especismo y el veganismo estaban muy marcadas sobre todo o tenían la impronta sobre todo de la filosofía de raigambre de tradición anglosajona y analítica. Y lo que intentamos hacer para realizar esa autocrítica que acabo de mencionar o esos desplazamientos fue acercarnos a otras corrientes de la filosofía, a corrientes de la llamada filosofía continental, que a mí no me gusta mucho esa etiqueta, pero me estoy refiriendo a lo que podríamos mejor denominar las filosofías de la diferencia. Me refiero a autoras y autores como Gilles Deleuze y Félix Guattari, Michel Foucault, Jacques Derrida, Lucy Irigaray, Kristeva, Sisu, Haraway, Judith Butler, entre otras y otros. Entonces nos empezamos a acercar a esas corrientes de la filosofía y también a los filósofos clásicos que estos autores y autoras releen, ¿no? Y reinterpretan, como Nietzsche, como Spinoza, entre muchos otros. Schopenhauer también fue importante para trabajar la cuestión animal. Derrida fue clave al inicio, Derrida particularmente. Y también nos empezamos a acercar a la filosofía latinoamericana y sobre todo a los estudios decoloniales, descoloniales, que a veces se plantea allí una diferencia importante, y poscoloniales y a otros campos de estudio. Los estudios de género, los estudios sociales de la tecnociencia o de la ciencia y la tecnología también fueron muy importantes porque para ese entonces empezaban a cuestionar de manera fuerte la centralidad de la agencia humana en la comprensión de los sistemas técnicos. Bruno Latour, por ejemplo, hablaba de las redes de actantes, ¿no? En donde participaban tanto humanos como no humanos. Entonces, todo eso fue importante para realizar los desplazamientos que mencioné ahorita. Em, de manera más o menos consciente, empezábamos a dibujar en América Latina el campo que hoy se conoce como los estudios críticos animales, ¿no? Entonces, con base en todo esto, se empezaba a dibujar muy tímidamente para ese entonces un nuevo campo que pasó a ser el campo de los estudios críticos animales. Les recomiendo, por si quieren profundizar en esto, consultar una revista que tenemos desde el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, que es la revista justamente latinoamericana de Estudios Críticos Animales, cuyos contenidos son de acceso abierto en Internet. Se estableció, se estableció una sinergia valiosa entre la proliferación de prácticas antiespecistas y el esbozo de cartografías en torno al funcionamiento situado del especismo y por ende de la dominación animal. Otra de las cosas que solemos decir es que el orden especista es un orden que tiene como particularidad y como objetivo, sobre todo, la producción y reproducción de la dominación animal. Y por dominación animal entendemos por lo menos 4 fenómenos: explotación animal, subordinación animal, sujeción animal y exclusión animal. Todo esto podríamos profundizar un poquito más quizás en el espacio de conversación y de inquietudes. Entonces empezamos a establecer una sinergia entre nuestras cartografías del funcionamiento del orden especista y sus técnicas, tecnologías y dispositivos, y las prácticas de activistas y militantes que se empezaban a autodenominar antiespecistas. Sin embargo, el aspecto del veganismo quedó durante un tiempo subteorizado. Entonces nos enfocamos en eso, pero olvidamos seguir teorizando o profundizar en ese segundo desplazamiento que era el concerniente al concepto de veganismo, que tenía que ver como tal con el concepto de veganismo. En cualquier caso, hace unos años empezamos a notar una suerte de pluralización del veganismo. Esto es clave. Una pluralización del veganismo que se ajustaba al modo en el que al principio autocríticamente invitábamos a redefinir el veganismo. Se comenzó a hablar de veganismos negros, veganismos indígenas, veganismos queer y transfeministas, veganismos populares o comunitarios. Todo eso empezó a pasar hace unos años. Se empezó a hablar de veganismo en N direcciones. Y entonces, de alguna manera, eso nos alegró porque hasta cierto punto
confluía con esa pluralización del veganismo que habíamos intentado realizar de manera más teórica hace un poco más de 10 años. Toda una oleada de pluralización del veganismo que se conectaba por lo menos parcialmente con los primeros veganismos feministas, cuyo gran referente fue el trabajo intelectual y también político de Carol Adams. Ella fue un primer referente importante en esta pluralización del veganismo. En este escenario, al nivel de la militancia y el activismo vegano, empecé a percatarme de dos fenómenos entrelazados que me han obligado a retomar el trabajo de teorización del veganismo. Entonces, ya en la práctica, en la militancia, me empecé a percatar de dos fenómenos respecto al asunto del veganismo y respecto a esta cuestión de la polisemia y la pluralización del veganismo. Entonces, ¿cuáles son esos dos fenómenos, esos dos asuntos? Ambos conciernen a la creciente polisemia y pluralización del veganismo y de hecho son formas de afrontarlo. Por un lado, se ha tendido a oponer una suerte de veganismo sin adjetivos, comprendido esencialmente como principio moral, a una suerte de veganismo interseccional, en el que estarían agrupadas aquellas personas que han llegado al veganismo desde otros movimientos, feministas, antirracistas, anticapacitistas, populares y comunitarios, etcétera, o que en cualquier caso estarían interesadas en hacer confluir al veganismo con esos otros movimientos. Ese es el primer fenómeno, primera oposición, veganismo sin adjetivos o veganismo moral, esencialmente moral, versus una suerte de veganismo interseccional. Uno ve esa discusión de manera recurrente en el activismo y la militancia, que es una forma de responder ante la pluralización y la polisemia del veganismo. Entonces, esa es la primera oposición. Por otro lado, también se ha tendido a establecer una oposición entre el veganismo sin adjetivos, comprendido fundamentalmente o esencialmente como principio moral, y un veganismo reducido a prácticas de consumo, especialmente alimenticias, que dibujarían un estilo de vida. Ese es el segundo fenómeno, segunda oposición. Entonces, la segunda oposición, de nuevo, es el veganismo sin adjetivos, esencialmente moral, versus el veganismo entendido como estilo de vida basado en el consumo. A mi modo de ver, el veganismo sin adjetivos constituye una suerte de movimiento de reforma, en el sentido de la reforma protestante, es decir, de retorno a los principios, en un contexto de polisemia y pluralización del veganismo. En ese sentido, aunque compatible con el mercado capitalista, el veganismo moral o sin adjetivos respondería a los excesos de un mercado que intentaría convertir al propio veganismo en un estilo de vida basado en prácticas de consumo, pero también intentaría responder a los excesos sociales y políticos que intentarían desdibujar la especificidad del veganismo al confundirlo o mezclarlo con reivindicaciones típicamente humanas, las reivindicaciones asociadas a los feminismos, al antirracismo, anticapacitismos, etcétera, etcétera. Así, el veganismo sin adjetivos o moral no cesa de citar a destacados miembros históricos de la sociedad vegana, como Leslie Cross, para recordarnos que cuando hablamos de veganismo, hablamos en esencia del principio ético de vivir sin explotar ni esclavizar a los animales. Yo preferiría aludir acá a un principio moral, no ético, pero no me detendré ahora en este asunto. Entonces, lo que estoy diciendo es que en el activismo y la militancia se empezó a dibujar un panorama bastante extraño, ¿no? Ante la pluralización y la polisemia del veganismo, apareció un veganismo que yo califico como reformista en referencia a la reforma protestante, que intentaba realizar una suerte de retorno a los principios morales del veganismo, a lo que es el veganismo en términos morales, en sentido estricto. Y ese veganismo se planteaba en oposición tanto al veganismo comprendido como estilo de vida basado en prácticas de consumo, un veganismo de mercado, como también se planteaba en oposición al veganismo entendido en términos de su pluralización social y política, ¿no? Es decir, era una respuesta también a los veganismos negros, populares, anticapacitistas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos como tres grandes posiciones, si se quiere, allí, en ese contexto de pluralización y polisemia del propio veganismo. Me estoy situando histórico-políticamente. No he pasado a hablar de la filosofía vegana.
Este es entonces el panorama actual, todo un conjunto de posiciones, experiencias y prácticas que tienden a ubicarse en, primero, una suerte de veganismo moral, sin adjetivos; segundo, una suerte de veganismo principalmente asumido como estilo de vida basado en el consumo; y tercero, una suerte de veganismo ampliamente politizado y que se cruza con elementos variopintos asociados a otras causas y luchas. Mi hipótesis es que si problematizamos lo suficiente este panorama actual, nos encontramos con una serie de líneas o procedencias, en el sentido Foucaultiano del término, líneas o procedencias de las cuales emergen tres tipos de veganismo: veganismo moral, veganismo como estilo de vida basado en el consumo y veganismo militante. Por supuesto, se trata de tres tendencias cuyos límites no son claros. Esto es importante, son tendencias cuyos límites no son claros. A esta primera hipótesis, esa es mi primera hipótesis, entonces voy a mencionar tres hipótesis. Esa sería mi primera hipótesis, ¿no? Estarían estos tres campos, cuyos límites tampoco son del todo claros, pero estarían estos tres campos respecto al veganismo. Esa es mi primera hipótesis. A esta primera hipótesis le añadiré una segunda hipótesis. Tanto el veganismo moral como el veganismo asumido como estilo de vida basado en el consumo, pese a sus discrepancias, constituyen hoy las versiones mayoritarias en el sentido del esoguatariano del término, es decir, en términos de poder, las versiones mayoritarias, hegemónicas o dominantes del veganismo. Mientras que el veganismo militante, o por muchas y muchos llamado interseccional, no solo se tiende a identificar con formas actualmente minoritarias o subalternas del veganismo, sino que posee un potencial, ya en muchos sentidos en acto, para desatar aquello que con Gilles Deleuze y Félix Guattari podríamos denominar devenires veganos o devenires minoritarios del veganismo. Entonces, esa es la segunda hipótesis, que el veganismo asumido en términos morales, o ese veganismo moral o sin adjetivos, y el veganismo asumido como estilo de vida basado en prácticas de consumo, fundamentalmente entre esos dos veganismos se genera sobre todo, principalmente, la imagen del veganismo dominante, del veganismo hegemónico o mayoritario. Y por otro lado, tendríamos este veganismo más militante o interseccional que le abriría una puerta a lo que denomino los devenires minoritarios del veganismo. Esa es la hipótesis. De ahí mi tercera hipótesis. Entonces, tercera hipótesis. Hoy la filosofía vegana, y destaco acá el concepto de filosofía, se ubica entre, y también subrayo la palabra entre, las tecnologías del yo y el devenir minoritario. Esa es la última hipótesis y la cual voy a desarrollar de manera pormenorizada en relación con las dos hipótesis anteriores. Entonces, estoy diciendo en primer lugar que hay filosofía vegana, que es posible hablar de filosofía vegana, pero que además esa filosofía vegana, filosofía en sentido estricto, se ubica entre las tecnologías del yo y los devenires minoritarios. Eso es lo que quiero desarrollar, sobre todo, de la mano de las hipótesis anteriores. Última precisión antes de pasar a desarrollar las hipótesis. Mi trabajo no consiste en tomar al veganismo como objeto o tema para hacer de este una teoría, sino que lo problematiza de manera inmanente, sin salir de las líneas que dibujan sus contornos históricos. Coherentemente, no pretendo discutir tal o cual concepto filosófico de veganismo, ni mucho menos desarrollar una teoría del veganismo a partir de tal o cual corriente de pensamiento o autor o autora, sino emplear algunas herramientas que me posibiliten orientarme en el marco de un problema irreductiblemente histórico y político. Comencemos por aquello que puede parecer obvio, pero que de ninguna manera lo es. ¿En qué sentido hacemos referencia a la filosofía vegana? ¿Qué permite emplear un sustantivo tan cargado en términos académicos como lo es el de filosofía para referirnos al veganismo? Empecemos por ahí. ¿Por qué hablamos de filosofía vegana? Independientemente de la polisemia y la pluralización actual del veganismo, creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que este implica o pasa por lo menos por configurar formas de vida que toman distancia de las formas de vida dominantes. De alguna manera son formas de vida que no son las dominantes, no son las hegemónicas. El asunto pasa por ahí, en eso estaríamos yo creo que de acuerdo. Pero además estaremos de acuerdo en que esa forma de vida o esas formas de vida se vinculan a una verdad que se asume y se expresa en el modo de existencia, no solamente de manera discursiva. Entonces, el veganismo las formas de vida asociadas al veganismo están en relación con la posibilidad de enunciar una verdad, pero no solo de enunciarla,
sino de expresarla a través de la forma de vida misma. Ya entenderán que nuestra problemática se vincula al viejo asunto de la filosofía como forma de vida, investigado por autores como Pierre Hadot, Jason Cooper y Michel Foucault. Me gustaría retomar brevemente a este último autor, particularmente a Michel Foucault, para desarrollar mejor esta cuestión. Hacia el final de su vida, preocupado por el tema de la subjetivación, Foucault volvió a las figuras clásicas de la filosofía occidental, a Sócrates, Platón y el neoplatonismo, pero también a las corrientes helenísticas y cristianas, buscando las continuidades y discontinuidades entre la antigüedad grecorromana, la Edad Media y la modernidad. Eso es algo muy particular, muy característico del último periodo de Foucault. Si bien al principio Foucault se enfocó en investigar periodos muy concretos, digamos, sus investigaciones se concentraron en periodos históricos muy concretos, muy acotados, hacia el final de su trabajo, hacia el final de su vida, abarcó grandes periodos históricos que en realidad comprenden la historia de la filosofía occidental, desde la antigüedad grecorromana, pasando por la Edad Media, hasta llegar a la modernidad. Allí también habría en buena medida todo un esquema eurocéntrico que valdría la pena cuestionar, pero sobre eso ahora no me voy a detener. De acuerdo con Foucault, la filosofía occidental en sus orígenes resultaba indisociable de la elaboración de una forma de vida, de una bios en sentido estricto. En esta historia, Sócrates resulta particularmente importante, pues en él aparecen dos principios vinculados a la filosofía como forma de vida: el cuidado de sí y el conocimiento de sí. Foucault argumenta que progresivamente, especialmente con el desarrollo del cristianismo, el conocimiento de sí fue opacando al cuidado de sí y se fue ubicando como lo fundamental, cuando inicialmente conocerse a sí era relevante en el marco del cuidar de sí. Entonces Foucault vuelve a Sócrates y dice: en Sócrates ya vemos aparecer con fuerza dos principios asociados a la filosofía comprendida como forma de vida: el principio del cuidado de sí, el cuidar de sí, y el principio del conocerse a sí mismo, a sí mismo. Al principio el cuidar de sí tenía sentido, perdón, el conocerse a sí tenía sentido solo en el marco del cuidar de sí, pero progresivamente, particularmente con el desarrollo del cristianismo, fue adquiriendo fuerza el principio del conocerse a sí, o primacía, fue adquiriendo primacía el principio del conocerse a sí. En los monasterios se empezó a desarrollar una tecnología de poder que a su vez involucra una tecnología del yo, en donde se tornaba fundamental realizar un examen constante de sí con el fin de discernir lo falso de lo verdadero, lo pecaminoso de lo puro, para renunciar al yo corrupto. Esto, por supuesto, implica también la obediencia a una autoridad externa que sirve de guía en ese camino. Obediencia, renuncia, confesión y penitencia son los elementos característicos de este poder pastoral y de esta tecnología relacionada con el poder pastoral, mediante la cual el sujeto se relaciona consigo mismo, es decir, de esta tecnología del yo. Una tecnología del yo para Foucault es una tecnología mediante la cual el sujeto establece una relación consigo mismo. Por eso hay personas que dicen: no, quizás la mejor traducción no sea la de tecnología del yo, porque moi o self lo traduciría uno mejor como sí mismo antes que yo. Entonces es una tecnología del sí mismo, una tecnología a través de la cual uno establece una relación muy particular de sí consigo mismo. Eso es lo importante. Deleuze, en su curso sobre Foucault que dio en la Universidad de París 8, cuando se enfocó en el tema de la subjetivación, decía que era una suerte de pliegue de la fuerza sobre sí misma, ojalá para crear una fuera. Entonces esto tiene toda una discusión detrás que no pretendo ahora reconstruir, pero que es importante que sepan que está ahí. Foucault añadirá que estas tecnologías de poder y del yo se extenderán más allá de las fronteras del monacato y del cristianismo y serán retomadas en el contexto de las clásicas tecnologías disciplinarias que también Foucault denomina organodisciplina o anatomopolítica o tecnologías anatomopolíticas. Me refiero a la escuela, el hospital, el cuartel, la fábrica, etcétera, etcétera. Y de otras tecnologías características de la gubernamentalidad liberal y neoliberal.
Decir la verdad de sí para renunciar a sí se convierte en lo crucial, mientras que tendemos a dejar de ocuparnos de nosotros mismos y a delegar nuestro cuidado a poderes externos. Así se configura una doble sujeción respecto a la propia identidad y con relación a poderes externos. Esto lo dice de manera clara Foucault en un texto que se titula El sujeto y el poder, a la hora de definir la sujeción, el problema de la sujeción. Dice, la sujeción no es solo sujeción respecto a poderes externos, sino también a la propia identidad. Y aquí es cuando podemos entender la relación entre la tecnología pastoral y la tecnología del yo asociado al poder pastoral. ¿Mm? Esto lo hallamos en textos producto de conferencias y cursos como Tecnologías del Yo, Omnes et Singulatim, hacia una crítica de la razón política, la hermenéutica del sujeto, el sujeto y el poder, el gobierno de sí, los otros, tomos 1 y 2. Y para comprender el cruce entre tecnologías del yo y gubernamentalidad, le podríamos además añadir a esta lista cursos como el nacimiento de la biopolítica, seguridad, territorio, población, así como una parte de defender la sociedad, y específicamente o especialmente la última clase de defender la sociedad, del curso Defender la sociedad, donde aparecen estos conceptos de anatomopolítica, biopolítica, racismo de Estado, sociedad de normalización, entre otros. Esto simplemente para que tengan el panorama teórico de fondo, ¿no? El panorama, digamos, las referencias bibliográficas ahí presentes. Por otra parte, Foucault añadirá que el tema de la filosofía como forma de vida también conlleva establecer un vínculo entre la verdad o el decir veraz y la vida misma. Este es todo el asunto de la parresía que también Foucault retoma con fuerza al final de su vida. Acá los protagonistas son los cínicos. El cinismo resulta especialmente importante debido a que su forma de vida no se reduce a una coherencia entre verdad y vida. Entonces quiero enfocarme particularmente en una corriente helenística, que es la corriente de los cínicos. Y lo que dice Foucault respecto al cinismo es que en el cinismo no simplemente hay una apelación a la coherencia entre verdad y vida, ¿m? Ni tampoco se arriesga la vida como efecto de sostener una verdad, que es una de las formas de la parresía o de la valentía asociada al decir veraz, al enunciar una verdad. O al coraje de la verdad, como también dirá Foucault. Entonces no se trata solo de que uno arriesgue la vida al sostener una verdad. Los cínicos tampoco se restringen a eso, a esa forma de decir veraz o de coraje de la verdad o de parresía, sino que es el cambio en la vida misma la que expresa una verdad. Esta es la contribución, la gran contribución del cinismo de acuerdo con Foucault, de los cínicos de acuerdo con Foucault. Es decir, la vida misma, el cambio en la vida misma es la que introduce una diferencia, una nueva verdad como diferencia en el mundo. O dicho en otros términos, en términos más claros, para los cínicos, solo una vida otra respecto a las costumbres y la moralidad dominante, es una vida verdadera. Por ende, la verdad se expresa cuando la propia vida introduce la alteridad en el mundo civilizado. Y esto es importante. Los cínicos pretendían introducir una alteridad en el mundo civilizado, pero no constituir o proponer otra civilización, sino que la gracia era introducir una novedad, una alteridad, una diferencia en el mundo civilizado, perturbar el mundo civilizado, más aún apelando a la animalidad y la naturaleza. Entonces es una vía muy particular. No se trata de construir simplemente otro bios, otra vida cualificada en contraste con la mera vida animal, sino que para perturbar la forma de vida dominante se apela es a la animalidad y la naturaleza. Eso también lo voy a desarrollar a continuación. En ese sentido, el cinismo no solo subordina el conocimiento de sí al cuidado de sí, sino que el cuidar de sí involucra tomar a la animalidad y la naturaleza en tanto campos de experimentación, en tanto reservorios de fuerzas capaces de introducir la alteridad en la civilización humana, en la llamada civilización humana. Esto es lo que los cínicos llamaban cambiar el valor de la moneda. Hay un principio particularmente cínico. Foucault dice, los cínicos tenían una serie de principios en común con las demás corrientes helenísticas, con los estoicos, los epicúreos, con las demás corrientes helenísticas, pero tenían un principio que los distinguía de las demás corrientes, un principio en particular, que es este principio de cambiar el valor de la moneda. Y aquí se establece un símil o una analogía entre la moneda y la vida. Hay que cambiar el valor de la moneda y eso implica que hay que cambiar el valor de la vida. Hay que iniciar una suerte de proceso de transvaloración.
Ya ustedes se podrán ir dando cuenta de que Foucault está aquí haciendo una lectura bastante nietzscheana de los cínicos. Si la moneda es la vida, esto es importante, si la moneda es la vida, se trata de cambiar una moneda falsa por una moneda verdadera. Así como la efigie toma forma en el metal valioso, en el metal verdadero. Es decir, una transvaloración, una vida con un nuevo valor más allá de los valores imperantes, más allá de las monedas falsas. ¿Mm? Pero la verdad se alcanza y se expresa hundiéndose en el propio cuerpo, en la animalidad y en la naturaleza en general. Es, como dice Foucault, una suerte de anticulturalismo y antiplatonismo, pues no se busca una civilización diferente ni se remodela la propia vida con base en otro mundo, el mundo de las ideas, en el caso del platonismo y el neoplatonismo, sino que se apela a la propia naturaleza para constituir o construir una vida otra. Eso es muy importante. No se apela a otro mundo, al mundo de las ideas, para remodelar la vida, sino que se apela es a una vida otra. ¿Apelando a qué? No al mundo de las ideas, sino a un campo de fuerzas, a un campo de fuerzas inmanente, y por eso la apelación a la animalidad y la naturaleza constante de los cínicos. Los filósofos cínicos son filósofos perros, ¿no? De ahí viene el concepto de cinismo. Entonces, ser perro es hundirse en el propio cuerpo, en la propia animalidad y en la propia naturaleza, no como algo dado, sino como campo de fuerzas, campo de experimentación, para sacar de allí una vida otra, no otro mundo, un mundo de las ideas, sino una vida otra, en este mundo, el mundo material. Finalmente, Foucault agregará que la tradición cínica fue parcialmente incorporada al cristianismo. Esto es importante, ¿no? No es que el cinismo simplemente constituya una alternativa al cristianismo y a lo que pasó a ser mayoritario, dominante en el marco de la cultura y la filosofía occidentales, sino que Foucault agrega que la tradición cínica fue parcialmente incorporada al cristianismo y a diferentes corrientes religiosas. Fue introducida al cristianismo por medio del monacato, neutralizando sus aspectos más peligrosos, pero también por corrientes religiosas heterodoxas y heréticas. A veces eso explica que o eso explica que uno a veces vea muchas de estas corrientes religiosas como curiosamente muy cínicas, ¿no? Muy parecidas a las prácticas que caracterizaban a los cínicos, a los filósofos cínicos. Las y los, ¿no? Porque una de las particularidades también que tenía el cinismo fue que tenía figuras, mujeres importantes. Según Foucault, la influencia subrepticia del cinismo ha sido tan potente que aún podemos sentir su influjo en formas de vida militantes, así como en el terreno del arte moderno, en el que la obra de arte se convierte en tal solamente si está ligada a una forma de vida verdadera en el sentido cínico, es decir, a la verdad de la vida misma, a la verdad que expresa la vida misma. Esto es importante. Foucault dice, esa influencia del cinismo sobre la cual a la cual no se le ha prestado mucha atención, es muy importante porque realmente llega o alcanza hasta las formas, a las formas de vida militantes modernas o contemporáneas y también las formas de vida artísticas. Entre otras cosas, porque si el arte moderno tiene una característica, es que la obra de arte se convierte en obra de arte más por la vida del artista que por las características de la obra en sí misma. Entonces, lo que autentica el arte como arte es la vida artística. Entonces se introduce el problema de la vida como obra de arte también, ¿no? Foucault dice que además esto lo podemos ver reflejado en artistas como Francis Bacon, Samuel Beckett y William Burroughs, que por demás eran algunos de los referentes también de Deleuze. Todo esto no dista, por cierto, de la propia vida de Foucault, tal como la presenta Waite en el recientemente traducido al español Foucault en California. Hay un textico que circula mucho en todo tipo de librerías que se titula Foucault en California, en donde Waite habla de la experiencia de Foucault justamente en California consumiendo LSD. Y si uno lee lo que dice Waite en Foucault en California, se va a encontrar con que realmente eso que él dice sobre el cinismo guarda mucha relación con sus propias prácticas vitales. Entonces simplemente se lo recomiendo, es un texto bastante sencillo, bastante fácil de leer.
Desde mi punto de vista, Foucault está dibujando dos corrientes muy distintas, aquellas que habrían recuperado aspectos tecnológicos para la producción del sujeto que se remontan al platonismo, el neoplatonismo, el estoicismo y el cristianismo monacal, donde el influjo cínico existió pero fue minoritario y que darían lugar a tecnologías del yo caracterizadas por la obediencia, la renuncia, la confesión y la penitencia. Entonces, esa es un derrotero. Y otras corrientes más directamente cínicas, donde el cuidado de sí impera sobre el conocimiento de sí, donde hallaríamos formas heterodoxas de cristianismo, corrientes heréticas también y corrientes artísticas y militantes en la actualidad. Pese a que Foucault no plantea exactamente lo siguiente, ya que, como señala Deleuze en Deseo y Placer, Foucault no distingue entre los dispositivos de poder y un maquinismo mucho más inmanente, inmediatamente vinculado a los campos de fuerzas característicos de la materialidad misma, yo me atrevería a plantear que los dos caminos son o las tecnologías del yo o el devenir o los devenires minoritarios. Entonces, esa es la otra apuesta que estoy haciendo acá. Estoy diciendo, si uno lee a Foucault solito, no se percata de eso, de que hay dos caminos diferentes, pero si uno lee a Foucault con Deleuze, uno podría establecer que hay un camino, que es sobre todo el camino de las tecnologías del yo, y hay otro más marcadamente cínico, que es el de una política de los devenires, o de los devenires minoritarios o del devenir minoritario. Una política también que se podría caracterizar como una política de la transversalidad, que es un concepto bastante empleado, sobre todo por Félix Guattari. Yo sé que todo esto tiene bastante carga detrás. En otros términos, o bien el sujeto entabla una relación consigo mismo a través de técnicas que lo tienden a atar a poderes externos, a la moral o lo molar, o bien el sujeto se autoafecta al encontrar la diferencia que lo habita, es decir, insistiendo en su existencia animal y natural entendiéndolo el terreno de la animalidad y la naturalidad como terrenos de experimentación, ¿no? No como algo ya dado. Es decir, insistiendo en las fuerzas que lo componen, pero que también lo arrastran en diversas direcciones. Se trata, en síntesis, o bien de una política tendiente a la sujeción y la integración, o bien de una política de la experimentación y el devenir. Obviamente los límites nunca son claros, pero estoy planteando el terreno, estoy planteando la discusión más bien en términos de esas dos direcciones o tendencias, aunque los límites, repito, nunca sean del todo claros. Foucault, y así lo reconoce Deleuze en su curso sobre Foucault, termina donde Deleuze y Guattari comienzan. Bueno, esa es la parte más, si se quiere, más pesada de la conferencia. ¿Cómo se, ¿Cómo se relaciona todo esto con el asunto del veganismo? Volvamos entonces ahora al problema de la filosofía vegana. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con el asunto del veganismo? Se preguntarán ustedes. Es sabido que la aparición del concepto de veganismo ocurre de manera paralela a la constitución de la sociedad vegana en Londres, Inglaterra, y que este proceso aconteció a mediados del siglo XX. Entonces, a mediados del siglo XX en Londres, Inglaterra, apareció una sociedad, la sociedad vegana, en donde justamente, de la mano de la cual justamente se empezó a teorizar el asunto del veganismo, empezó a tomar forma el término y el contenido del veganismo, el concepto y su contenido. Me refiero a su contenido moral, ¿no? Específicamente. Sin embargo, es menos sabido que esta última, es decir, que la sociedad vegana, surgió como escisión de la sociedad vegetariana. La sociedad vegana, nacida en Londres, Inglaterra, surgió como una escisión de la sociedad vegetariana, una organización fundada el 30 de septiembre de 1847, es decir, en el siglo XIX, con el objetivo de promover el veganismo. Ese era el supuesto objetivo de la sociedad vegetariana, promover el vegetarianismo, pero ya vamos a ver que esto es mucho más complejo de lo que parece. Ahora bien, tal meta se encontraba ligada explícitamente a un modo de vida cristiano. Ojo con esto, un modo de vida cristiano. Pues los miembros iniciales de la sociedad vegetariana, de la cual luego surge la sociedad vegana, hacían parte de la Iglesia Cristiana Bíblica, una secta cristiana fundada por el reverendo William Cowherd, fundada en 1809. La influencia de Cowherd fue tan importante que los miembros de esta secta eran conocidos como Cowherdites. Entonces me quiero enfocar en esta figura, la figura de Cowherd. La Iglesia Cristiana Bíblica era una secta enteramente vegetariana desde sus inicios.
Los cowherdites se comprometían con una dieta vegetariana y libre de alcohol como expresión de la teología de raigambre pelagiana asociada a Cowherd. Cowherd era pelagiano. Entonces vamos ahora a hablar un poco de Pelagio y quién es Pelagio y qué es el pelagianismo. Porque esos elementos, los elementos asociados al pelagianismo, fueron incorporados en la sociedad vegetariana y luego en la sociedad vegana. Y esa carga no la ha dejado de tener el veganismo, sobre todo entendido en clave moral, aunque ahora se haya olvidado. Hay, de hecho, toda una tecnología del yo allí operando, si se quiere. El pelagianismo es un movimiento teológico y filosófico que se remonta a los siglos IV y V después de Cristo y que se constituye en torno a la figura de Pelagio, un asceta británico fuertemente combatido por San Agustín, por Agustín de Hipona, que negaba, que negaba que el pecado original hubiera manchado la naturaleza humana y, en contraste, ponía el acento en el libre albedrío como medio para el perfeccionamiento, pues ningún mandamiento divino sería imposible de cumplir en la medida que Dios no les pediría a los seres humanos nada inalcanzable. En sentido estricto, Pelagio negaba el pecado original. Claro, porque si Pelagio decía que el pecado original solo había alcanzado a Adán, pues en sentido estricto estaba negando el pecado original, ¿no? Es decir, no hay pecado original. En Pelagio hay una negación, en últimas, del pecado original. Argumentaba que este solo había alcanzado a Adán, dejando el bautismo sin sentido. Por supuesto, el bautismo aquí ya pierde sentido, como pierde sentido también en buena medida todo el asunto de la gracia y la fe. Y en lo que se concentran los pelagianos es en las obras, ¿no? En el libre albedrío, en la posibilidad de escoger una vida recta y por esa vía alcanzar la divinidad, el perfeccionamiento en la tierra, porque no hemos sido alcanzados por el pecado original. Coherentemente, coherentemente aducía que los seres humanos, usando el libre albedrío, podían llevar una vida libre de pecado, basada en las propias obras, como lo había enseñado originalmente Jesús. Por eso justamente el pelagianismo pues resulta herético, tanto para la iglesia cristiana como para las corrientes protestantes. La confrontación con los seguidores de San Agustín, de Agustín de Hipona, fue tan lejos que tanto la iglesia católica como la ortodoxa declararon al movimiento como herético, pese a que en su tiempo contó con adherentes en las clases altas romanas y en los monasterios. Algunos miembros de las clases altas romanas adoptaron las ideas de Pelagio porque se mostraban afines a su propio modo de vida aristocrático, es decir, a sus pretensiones de presentarse como espiritualmente elevados por encima de la vida de la plebe. Claro, muchos miembros de las clases altas romanas dijeron, si llevamos a cabo una vida ascética, una vida típicamente pelagiana, pues tenemos una herramienta para distinguirnos del vulgo que no se sabe controlar, ¿no? Que no sabe establecer un control de su propio cuerpo y de su propio espíritu, un autodominio. Por otro lado, algunos monjes percibieron en el pelagianismo una teología y filosofía consecuente con una vida ascética, de renuncia a las riquezas y a las posiciones de poder, y cuya recompensa inmediata era el acercamiento a Dios a través de las obras, o lo que es igual, una vida libre de pecado construida con esfuerzo. Cowherd, en tanto teólogo influenciado por el pelagianismo, comprendía el vegetarianismo, aquí viene el asunto del vegetarianismo, comprendía el vegetarianismo como una expresión de la libre voluntad capaz de perfeccionar la vida humana, por lo que su práctica ocupaba un lugar central en su doctrina. La dieta vegetariana mostraba que el ser humano puede moderar o atemperar su propio ego y abstenerse, y abstenerse de la entrega a pulsiones de dominio. En otros términos, el vegetarianismo demuestra que el ser humano, al dominarse a sí mismo, es capaz de perfeccionarse, es decir, de acercarse a la divinidad, de llevar una vida recta y relacionarse de una manera no explotadora u opresora con los demás seres humanos y la naturaleza en general. En el centro de estas prácticas se encontraba la idea cristiana de que la fe sin obras es cosa muerta. Los miembros iniciales de la sociedad vegetariana no solo eran cowherdites, también eran cercanos al internado Concordium. Aparece otra figura, la figura del internado, ¿no? El internado Concordium y la revista Truth Tester, que uno podría traducirla como los testificadores o atestiguadores o testeadores en última instancia de la verdad, ¿no? Esto es muy importante, la relación con la verdad, pero que se expresa a través de la vida. Mientras los internos del internado Concordium
Llevaban una vida libre de productos de origen animal. La segunda, la revista Truth Tester, era promotora de una vida libre de alcohol y con el tiempo de una dieta vegetariana. De hecho, fue en Truth Tester donde se propuso la creación de la Sociedad Vegetariana, que, como se dijo, fue finalmente establecida en 1847. Aquí cabe destacar que algunos integrantes de la Iglesia Cristiana Bíblica y del Internado Concordium ya de facto llevaban lo que más adelante se empezó a denominar como una dieta o una vida vegana. Por otro lado, de este breve recorrido es fácil deducir que la sociedad vegetariana no solo tenía el propósito de promover una dieta vegetariana, sino que lo hacía respaldada en una filosofía de raigambre pelagiana, la cual, primero, constituía una apuesta afirmativa por darle forma a la vida de acuerdo con ciertas concepciones de la realidad asentadas en una metafísica cristiana. Segundo, ponía el énfasis en la posibilidad de que el alma o la mente dominara las pasiones mundanas a través del libre albedrío. Tercero, este autodominio conllevaba una práctica cotidiana de autocontención con el fin de evitar la voluntad de posesión o dominio sobre los otros seres humanos y la naturaleza en general. Y cuarto, la recompensa, entre comillas, de las obras no era otra sino una vida virtuosa, es decir, una vida divina, divinizada, libre de pecado, a la cual se llegaba a través de este perfeccionamiento constante. La sociedad vegana emerge como una escisión de la sociedad vegetariana, como he dicho, motivo por el cual, si bien la jerga pelagiana no es explícita en los últimos textos de la sociedad vegana, resulta evidente que esta filosofía y teología continúa ejerciendo una influencia notable en la sociedad vegana. Basta con leer los textos de Donald Watson, Eva Watson, Fay Henderson, Elsie Shrigley y Leslie Cross. Estos son los referentes clásicos de la sociedad vegana. Si uno lee esos textos iniciales, uno se va a dar cuenta que todavía tienen una jerga pelagiana bastante fuerte, aunque no hagan alusión directa a las ideas de Pelagio. Aunque el veganismo posee un alcance general que abarca a los animales y a los seres humanos como beneficiarios de la consecución de un nuevo estadio en el camino del progreso o perfeccionamiento, ese perfeccionamiento comienza por la decisión libre y racional, ¿no? La idea del libre albedrío, de cada persona de abstenerse de explotar y esclavizar al otro, en especial al otro animal o animal no humano o al otro sintiente. Tal práctica de contención o no dominio, y aquí quería llegar, tal práctica de autocontención, perdón, o no dominio, que puede comprenderse como una práctica de sí o toda una tecnología del yo, permite una vinculación con la alteridad, pero tiene un origen individual y una teleología específica, a saber, la reconciliación racional entre el ser humano y la naturaleza en su conjunto, materializada en un mundo sin dominio o posesión, o sin esclavitud, como suelen decir los integrantes de la sociedad vegana. En términos pelagianos, podría afirmarse que se trata de la promesa de vivir una vida virtuosa o divina, ya que nuestra naturaleza no es pecaminosa ni se encuentra condenada. Si somos capaces de llevar una vida racional o recta, en este caso respetando el principio del veganismo, podremos conquistar una vida plena, armoniosa, libre de pecado, aunque no sea la solución a todos nuestros problemas. Este primer veganismo ciertamente se emparenta con los movimientos heréticos herederos de la tradición cínica estudiada por Foucault. Aquí yo veo mucha influencia cínica, es lo que quiero decir. ¿Mm? Su tecnología del yo se constituyó como una tecnología contraconductual o disidente en el marco del capitalismo industrial. Entonces, inicialmente, esta forma de vida asociada a la gente de la sociedad vegana era una forma de vida que realmente era una forma de vida contraconductual en el contexto del capitalismo industrial. Inicialmente, esto era algo que hacía mucho ruido y que hacía mucho ruido en gran medida por los componentes cínicos que tenía esta filosofía inicial, esta filosofía vegana inicial. Sin embargo, con la transformación del capitalismo industrial en uno de corte postfordista y neoliberal, es decir, postindustrial, el veganismo ha sido integrado parcialmente en tanto estilo de vida basado en prácticas de consumo. Entonces, lo otro que estoy diciendo es, con el tránsito del capitalismo industrial a uno de corte postindustrial y neoliberal, ya el veganismo ha perdido una buena parte de su fuerza contraconductual y disidente, ¿m? Que se remonta a la filosofía cínica.
Más aún, el asunto del perfeccionamiento da lugar a una suerte de hiper o transhumanismo cotidiano, en el que hacerse una vida vegana involucra un enhancement, un perfeccionamiento continuo a nivel físico, intelectual y moral que les permite a los individuos distinguirse del vulgo, un poco como hacían los pelagianos de las clases altas romanas, ¿no? Respecto a la plebe. Ante este panorama, el citado veganismo sin adjetivos o veganismo moral es un retorno al corazón pelagiano del veganismo. Intenta recordar o recordarnos que la cuestión no es el tipo de consumo ni el mejoramiento humano, sino una relación otra con los demás animales, lo que conlleva una vida otra, como dirían los cínicos. El peligro de la nostalgia asociada al veganismo moral, a ese veganismo sin adjetivos, consiste en despertar prácticas típicamente sectarias y fundamentalistas, intensificadas por las lógicas tribales de las plataformas digitales, ¿no? Una buena parte, por ejemplo, del activismo contemporáneo vegano ocurre a través de las redes sociales o en el marco de las redes sociales. Además de universalizar experiencias culturales particulares, lo cual resulta especialmente peligroso en contextos post o neocoloniales como el nuestro. De otro lado, tendríamos la fusión entre veganismo y vida militante e incluso artística, en lo que se ha pasado a conocer como veganismo interseccional o que a lo que he hecho referencia aquí como los veganismos, ¿no? En plural. Esta sería la vía propiamente cínica hoy, eso es lo que estoy planteando aquí, que la vía de la pluralización del veganismo tendría el potencial de ser la vía propiamente cínica hoy para el veganismo. Entonces, esta sería la vía propiamente cínica hoy, en la que el veganismo experimentaría múltiples devenires, devenires negros, queer, feministas, indígenas, comunitario, populares, etcétera, al explorar los campos de fuerzas en los que se haya inscrito. Y de paso, pues neutraliza también los peligros del universalismo y el colonialismo, que implica el veganismo sin adjetivos o típicamente moral. El peligro de los devenires veganos, ahora, esa opción también tiene sus peligros, ¿no? No estoy diciendo que sea una opción sin peligros. Entonces, el peligro de los devenires veganos consiste en confundir devenir con identidad. Claro, porque uno habla de veganismos negros, indígenas, populares o comunitarios, etcétera, etcétera. Entonces uno puede llegar a confundir el devenir con la identidad, con una pluralidad de identidades. Ahí hay un primer peligro para mí. Entonces, el peligro de los devenires veganos consiste en confundir devenir con identidad y se trata de un doble peligro. Por un lado, las identidades veganas en plural, o sea, ya asumiéndolas es como identidades veganas, en plural pueden ser fácilmente funcionalizadas como estilos de vida y de consumo. Entonces, claro, tenemos el estilo de vida asociado al veganismo negro con sus respectivos productos, ¿no? Entonces, se trata en últimas de un estilo de vida también muy asociado al consumo y ahí hay una forma de obturar el potencial político del veganismo o de los devenires veganos. Entonces, se trata de un doble peligro. Por un lado, las identidades veganas en plural pueden ser fácilmente funcionalizadas como estilos de vida y de consumo, obturando la vida otra que pretenden construir o constituir. Por otro lado, deberíamos tener precaución con convertir la vida militante en una identidad militante orientada por la dialéctica o dialécticamente en la que el veganismo, en la que una suerte de veganismo subalterno se opondría al veganismo blanco, burgués, masculino, dominante, hegemónico. Ese es el otro peligro para mí. Agrupar todos estos devenires veganos no solo en identidades, sino en una gran identidad que sería el veganismo subalterno, opuesto a lo que sería el veganismo mainstream, dominante, hegemónico, mayoritario, etcétera. ¿Mm? Es un nuevo repliegue conservador, incluso muchas veces reaccionario a mi modo de ver. Ciertamente existe una suerte de veganismo dominante, no lo estoy negando, ¿no? Que he llamado en otros lugares veganismo moderno colonial y que estaría compuesto sobre todo por elementos característicos del veganismo moral sin adjetivos y del veganismo como estilo de vida basado en el consumo. Pero los veganismos en plural no constituyen contraidentidades simétricamente opuestas al veganismo hegemónico sino fuerzas y prácticas multisituadas, indomables, que a través de sus efectos cuestionan las formas de vida mayoritarias en general, incluyendo el veganismo dominante, y le apuntan a la construcción o constitución de nuevas formas de vida colectivas, de ensamblajes compuestos por humanos y no humanos, que tal vez, y solo tal vez, si las vidas otras son lo suficientemente radicales, algún día ya no sean reconocibles en clave de la dicotomía humano-animal. Bueno, muchas gracias.
Damos paso a continuación entonces a preguntas, reflexiones. Basta simplemente con levantar la mano, yo les acerco el micrófono para que el profesor Iván pueda responderles. Sé que fue una presentación bastante cargada. Y por lo novedoso también del tema, a veces se dificulta decir algo al respecto. Creo que es bastante para asimilar. Gracias, Iván, por la charla. Yo creo que hay varias cosas lo que me llama la atención como de su propuesta, finalmente que usted entrecruza muchas formas, digamos, de hacer filosofía que a veces no vemos tan claramente compatibles, ¿no? Entre la filosofía latinoamericana, o sea, la relación modernidad-colonialidad, pasando por la filosofía francesa contemporánea y metiéndolo eso en el asunto de la liberación animal, que parecen ciertamente no ser marcos teóricos fácilmente asociables. En ese orden de ideas, claro, cuando usted habla de esos vegetarianismos o veganismos interseccionales, me gustaría que usted pudiera desarrollar un poquito más cómo sería esa interseccionalidad en lo latinoamericano o con la noción de género. Especialmente a mí me interesan mucho los ecofeminismos y siento que hay ahí un vínculo de esa interseccionalidad que usted denuncia. Entonces, no sé si la pueda desarrollar un poco. Sí, habría bastantes direcciones para desarrollar ese asunto. Y bastantes direcciones porque justamente los veganismos son múltiples. Em, en primer lugar, me gustaría dar una serie de referencias bibliográficas que creo que es importante, ¿no? Aludir a las personas que están hablando de esto. No es algo que simplemente yo me estoy inventando acá, me estoy introduciendo acá. Y en ese sentido me gustaría mencionar, por ejemplo, todo el trabajo, tanto político como intelectual, de Sunaura Taylor, eh, particularmente dos textos de Sunaura Taylor, en donde hay una suerte de devenir anticapacitista del propio veganismo. Eh, Sunaura Taylor es una persona eh, en condición de discapacidad, y cuando digo en condición de discapacidad me refiero a que las condiciones son las que generan la discapacidad, ¿no? Es decir, se encuentra en condiciones discapacitantes. En ese sentido, ha hecho todo un trabajo en el cual uno puede ver todo un devenir anticapacitista del veganismo, y tiene dos textos de referencia que se titulan claves, que se titulan Bestias de carga y Ecologías discapacitadas. Y entonces, por ejemplo, ahí Sunaura Taylor empieza a establecer una relación entre la manera en que ella se ve muchas veces obligada, o la manera en que ella utiliza sus capacidades corporales y el modo o determinados modos de vida animales. Por ejemplo, Sunaura Taylor dice que para tomar muchos objetos tiene que utilizar su boca, porque no puede utilizar fácilmente sus brazos. Entonces tiene que servirse de la boca, tiene que servirse de la lengua, y ella dice, ahí siento una experiencia muy cercana, por ejemplo, a la experiencia perruna, ¿no? Fíjense que esto es algo también tremendamente cínico. No es que haya una idea abstracta de perro, de lo que es ser perro, y entonces yo la tome como ejemplo para vivir de esa manera, sino que más bien establezco un contacto a nivel vital, a nivel tremendamente corporal, entre mi forma de vida y la forma de vida de los perros. Sunaura Taylor también es artista y tiene una serie de cuadros. Ahí también está en juego todo aquello que mencioné del modo de vida típicamente artístico, que implica en últimas hacer de la propia vida una obra de arte, una creación que introduzca una diferencia radical en el mundo. Tiene toda una serie de obras artísticas de pinturas en donde su propia corporalidad se confunde con la corporalidad animal. Bueno, eso es simplemente para mencionar algunas cositas. También establece, por ejemplo, relaciones profundas entre el modo en el que los animales no humanos, producidos por particularmente las granjas llamadas industriales, son deliberadamente discapacitados, ¿no? Muchos de estos animales pierden la capacidad de moverse, incluso las gallinas pierden la posibilidad de abrir sus alas, de correr y picotear, los picos se les cortan, se les queman. Entonces ella dice, lo que le sucede a muchos de estos animales es que sus cuerpos
son cuerpos que implican la producción deliberada de una discapacidad. Y lo que dice Surnaura Taylor es, a ese respecto yo también encuentro una relación bastante fuerte entre mi propia vida y esas vidas animales. Entonces, ahí hay toda una serie de devenires crip o disca del veganismo, así como devenires veganos de lo crip o de lo disca, tal y como ella lo enuncia, ¿no? También tenemos otras autoras como las hermanas Ab y Silco, que hablan de un veganismo negro, en realidad es un devenir negro del veganismo, y ellas dicen cosas como las siguientes. Pensemos, por ejemplo, en lo que se suele asociar, los cuerpos que se suelen asociar de manera dominante o predominante, sobre todo en contextos de consumo y de mercado, esos cuerpos que se suelen asociar a la idea de veganismo. Pensamos en cuerpos blancos, cuerpos que no son gordos, cuerpos que se oponen a lo que normalmente se piensa como un cuerpo típicamente negro, ¿no? Y ella dice, aquí hay un potencial y es el potencial de desestructurar esa norma, la norma de la blanquitud, por la vía de contagiar al movimiento negro con elementos del veganismo. Entonces, de nuevo, hay un devenir negro del veganismo y un devenir vegano del movimiento negro, ¿no? Afroestadounidense. Cosas así son las que plantean, por ejemplo, las hermanas Ab y Silco. Aquí en Colombia tenemos también militantes e intelectuales como Ana Lula Feral y Valentina Trujillo, que hacen lo propio también desde el transfeminismo y el feminismo, y podría dar muchos ejemplos adicionales. Pero se trata de eso, ¿no? De esa serie de movimientos que muchas veces son imperceptibles, pero que están ocurriendo aquí y allá, que se teorizan, se están teorizando, pero que realmente acontecen, ocurren aquí y allá, incluso cuando no se hable de veganismo, ¿no? Sin que se hable de veganismo. Entonces, la cosa va en esa dirección. Buenos días. Eh, Profesor, yo quisiera pedirle de pronto si pudiera profundizar en dos cosas. Primero, la diferencia que usted mencionó, que iba pues, a dejar de lado por ahora entre principios morales y principios éticos. Y por otro lado, es que esa parte siento que sucedió muy rápido, entonces estaría bueno de pronto abordarla con un poquito más de tiempo. Este segundo peligro que corren los devenires veganos de entenderse como una contraidentidad y de pronto también agregarle cuál sería de alguna manera la forma que usted considera que se puede escapar o se puede contener ese peligro. La primera, ¿me recuerdas? Ah, sí. Sí, yo a menudo retomo la diferencia entre ética y moral que establece Gilles Deleuze en su lectura de Spinoza. Yo asocio justamente la ética a la etología, es decir, a la comprensión del comportamiento. En otras palabras, la ética tiene que ver con el comportamiento en el sentido de que está asociada a toda una política de la experimentación, a la pregunta por qué puede mi cuerpo en relación con otros cuerpos, con qué se compone o se descompone mi cuerpo. Entonces, en ese sentido, hablar de ética es hablar también de una política del devenir, de una política de la experimentación o de una política transversal. Eso lo retomo directamente de Deleuze en su lectura de Spinoza, mientras que la moral tiene que ver fundamentalmente con el deber ser que suele presuponer, pues obviamente, un ser, ¿no? Eh, eh, entonces, esa autocrítica inicial a la que hacía referencia al principio de la conferencia pasaba también por un tránsito de la moral a la ética. ¿Mm? El veganismo inicial es un veganismo típicamente moral, es decir, el veganismo se define allí como un principio, fundamentalmente como el principio de vivir de tal forma que no se reproduzca lo que llamaban para ese entonces la explotación y la esclavitud animal. Es un principio, fundamentalmente un principio. Entonces, con base en ese deber ser, yo me hago una vida.
me formo una vida, se configura una vida. Entonces, para mí este es un asunto típicamente moral. La ética tiene que ver más con el terreno de la experimentación. Pasamos del bien y el mal a lo bueno y lo malo, a lo que conviene y lo no conviene. Y eso solo se define en la práctica. No tenemos grandes principios orientadores, trascendentes para la acción, sino que se va definiendo en la práctica y por lo tanto también de manera irreductiblemente colectiva y compleja. Entonces, eso con relación a la diferencia entre ética y moral, tal y como yo la retomo de la lectura que hace Deleuze de Spinoza. Respecto al tema de la identidad, ahí yo adopto una postura también tremendamente nietzscheana. Yo creo que uno no puede depender de lo que confronta. Cuando se construye una suerte de contraidentidad, no este veganismo supuestamente subalterno o interseccional o minoritario, como si fuera una identidad contraria a la del veganismo hegemónico, dominante, mayoritario, uno de los grandes peligros es que lo que uno es pasa a depender de lo que no es, de la lucha, de aquello que uno enfrenta. Y eso me parece que no es un principio afirmativo para la acción ético-política, sino un principio reactivo, esencialmente reactivo. Eso es, ahí hay una lectura típicamente nietzscheana del asunto. Pero también creo que al ser una suerte de contraidentidad, pues se corre el riesgo de caer en nuevos fundamentalismos, en nuevos tribalismos, entonces se abre un espacio para el movimiento y aquí se hacen los veganos puros y allá les veganes interseccionales, ¿no? Eso me parece completamente absurdo, tremendamente absurdo, pero está sucediendo. Son cosas reales que están aconteciendo. Eso me parece peligroso porque no le aporta a nada ni a nadie, y mucho menos a los demás animales. Entonces eso con relación al asunto de la identidad. ¿Había algo más? ¿O eran solo esos dos? Ah, la alternativa, ¿no? La alternativa es justamente la de los devenires veganos. La política de la experimentación, que no debe sencillamente consolidarse o cuajar en una política identitaria más, por los peligros que acabo de mencionar y otros asociados a la funcionalización por la vía de las tecnologías neoliberales de gobierno asociadas al capitalismo contemporáneo. De pronto agregaría ahí como una pregunta específica y es, ya en el momento del activismo y de la representación política, pues se hace mucho más difícil no asumir una identidad, ¿no? No, pero las identidades son tácticas. Hay momentos identitarios tácticos o que aparecen incluso en la enunciación. Uno puede decir soy vegano, es decir, no se trata de prohibir ese tipo de intervenciones. De hecho, a veces son importantes. Incluso a veces es importante apelar a la objeción de conciencia, ¿no? En muchos contextos ha sido fundamental, por ejemplo, para que en los restaurantes se incluyan menús veganos, apelar a la objeción de conciencia, con base en toda una forma de vida, ¿no? Que tiene su sustento. Uno puede utilizar, yo creo, hasta cierto punto eso tácticamente, pero de modo simplemente táctico. Porque de lo contrario se corre el riesgo de reconstruir esas viejas tecnologías del yo con todo lo problemático que arrastra. Profesor, buenos días. Agradecerle su disertación el día de hoy. Yo tengo una duda, pero digamos quisiera explicitar también el marco teórico como usted gentilmente lo ha hecho. En un famoso epílogo, Santiago Castro Gómez, señala que uno de los elementos difíciles en términos de Foucault, claro, los Foucaultianos tienen interpretaciones diversas de Foucault, señala que el cuidado de sí presenta un problema. Y es que el cuidado de sí lo que hace esencialmente es huir del Estado, ¿sí? Huir del asunto de la política estatal y quedarse con el asunto del cuerpo a cuerpo. En esa medida, digamos que lo que intenta denunciar Santiago no es tanto a Foucault, sino cómo la izquierda toma ese elemento y huye del Estado y por tanto sus luchas sociales quedan por fuera de las políticas estatales y por tanto parece ser una lucha que no repercute, digamos, en acciones concretas más allá, digamos, de eso.
pareciese resonar con esa disertación suya muy juiciosa que hace del asunto cínico como una forma de vida en la que no se articula con unas luchas sociales, políticas, y ahí está justamente la duda mía, y es cuál sería la relación en particular de esa forma de vida, porque parece ser que lo que hay que hacer es ir a la vida, si se transforma la vida, se transforma socialmente. Pero la realidad es que pareciese ser que el problema es en América Latina un problema estatal, un problema de políticas públicas, un problema donde no ataquemos desde el Estado es muy difícil. La pregunta concreta es cómo articular esta disertación suya con los movimientos sociales en particular. Porque esta disertación es muy interesante, pero habría que articularla con el movimiento obrero, con el movimiento estudiantil, con los feminismos, etcétera. Agradeciéndole, por supuesto. Sí, esa articulación justamente tiene que ver con los devenires veganos, precisamente. Pero yo estaría parcialmente de acuerdo con lo que plantea Santiago Castro. Es decir, yo creo que la política Foucaultiana es en esencia una política anarquista. Y no es casual que él también al final de su vida hable de una suerte de anarqueología. Es uno de los conceptos también que utiliza con un coqueteo también con el anarquismo, aunque nunca se asumió como anarquista. Pero yo creo que su política en esencia es una política más anarquista, de hecho, que la de muchos anarquistas. No plantea una alternativa en términos de la acción política estatal y asociada a las políticas públicas y a esos terrenos institucionales clásicos. Sé que Santiago Castro tiene su propia propuesta, que es la del republicanismo, ¿no? Se ha montado en la corriente del republicanismo de corte plebeyo o popular. En este caso, ¿yo cómo abordo el tema? Yo por eso creo que es importante leer a Foucault con Deleuze y Guattari, porque si algo apuntan Deleuze y Guattari, a diferencia de Foucault, es que no hay política molecular sin política molar. No se puede abandonar el terreno de la política molar, que en buena medida es justamente ese terreno, el terreno del Estado, el terreno de las instituciones. Ahora, traducido eso en clave, si se quiere, antiespecista, ¿a dónde nos lleva o a dónde nos ha conducido? Nos ha conducido a repensar el asunto de los derechos de los animales. Claro, cuando uno habla de temas como los derechos de los animales, la ciudadanía animal, cuando uno, por ejemplo, lee todo el trabajo de autores como Sue Donaldson y Wilkie Mlika, o de Alasdair Cochrane, o de Marta Nussbaum, uno se da cuenta que hay una preocupación por las instituciones, por el asunto de las políticas públicas, los derechos de los animales, que es algo justamente que si uno explora mucho esta beta en la que me concentré en la conferencia, o más bien si uno explora mucho no, sino que si uno se restringe a esta beta, pues puede correr el riesgo de dejar vacío ese espacio. ¿Y qué es lo que hemos intentado hacer? Repensar todo el asunto, por ejemplo, de los derechos de los animales, pero en una clave diferente a la de la tradición típicamente analítica y anglosajona. Hay algo con lo que yo estoy en todo caso de acuerdo con esa tradición, y es que tácticamente es importante apelar a la idea de que los animales, y cuando digo los animales incluyo a los seres humanos, se pueden definir como seres que tienen una capacidad que los diferencia de otros seres, por ejemplo, de las plantas o de seres o de modos de existencia físico-químicos. Y es que los animales podemos, a partir de nuestra propia composición corporal, generar toda una simulación integradora del propio cuerpo en determinado ambiente, y por esa vía entender que tenemos una vida y que si algo nos pasa a nosotros o nosotras y no a otro. Y por lo tanto, si se tiene una vida en sentido estricto, se puede perder la vida, y el derecho básico que se desprende de eso es el derecho a la vida. Pero eso se comprende justamente por la propia composición corporal. Y el derecho a la vida va ligado al derecho a la libertad y la integridad física y mental como mínimo. Entonces, hay también todo un esfuerzo por pensar el tema
de los derechos de los animales, recuperando esa tradición típicamente analítica y anglosajona en general, pero desde otros lugares e intentando hacerla compatible con la política más molecular o transversal o de los devenires a la que hice referencia acá. Entonces, repito, para mí no hay política molar sin política molecular. Y de hecho, uno de los grandes peligros de hacer política molecular sin hacer política molar es el peligro de la funcionalización, ¿no? De que todos estos movimientos, esta proliferación, estos devenires pasen a ser rápidamente funcionalizados. Lo molar también puede constituir espacios fértiles para que siga proliferando el devenir, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podría responder por ahora. Yo le voy a formular primero una pregunta y luego eventualmente le doy el contexto. Listo, mejor así. Los devenires que usted sugiere como respuesta a la pregunta que le hicieron no terminan negando todo el trabajo analítico de fondo que usted propone. Porque si la respuesta es, tú puedes estar cooptado por el mainstream o cooptado por una lectura reaccionaria, identitaria, y la respuesta es solamente hazlo y mira qué te funciona o cómo te funciona o en qué clave para ti sirve. ¿No está uno perdiendo todo el bagaje analítico de fondo que usted mismo acaba de presentar? Porque si la respuesta a cualquier lectura teórica es la mera acción, ¿para qué el trabajo teórico de base? Yo creo que ahí la respuesta es relativamente sencilla. No se trata de teorizar la acción, se trata de que la teoría ya es acción. Entonces, todo lo que acabo de desplegar aquí no es simplemente una teorización de prácticas externas, es práctica ya. Esta práctica teórica o esta práctica discursiva pasa a articularse con prácticas, con otro tipo de prácticas también, tanto discursivas como no discursivas. Entonces yo comprendo, por ejemplo, el terreno típicamente académico como otro terreno de disputa, y no solo de disputa, también para establecer alianzas, negociaciones, diálogos, porque ahí sí, como diría Habermas, la acción no es solo acción conflictiva, ¿no? La acción también es acción comunicativa. Entonces, todos esos juegos de acciones se expresan en diferentes terrenos, terrenos académicos y no académicos. Entonces, mi papel no es teorizar la acción, mi papel es comprender la teoría como acción. Y por eso es que no es un ejercicio que se pueda desechar, es una acción más que entra a jugar en juego con otras acciones de manera inmanente. Pues agradecemos la participación del profesor Iván Ávila y de todos los asistentes, por supuesto. Y pues nos despedimos con un fuerte aplauso y hay un pequeño café al final. Un aplauso para ustedes.